Hola a todos, espero que se encuentren bien. Nosotros somos el equipo 6 y les vamos a hablar sobre la proteómica. El equipo está conformado por Juan César Iván, José Emanuel y yo, Sandra. Iniciamos con el índice, donde tenemos la introducción, concepto, generalidades, funcionamiento de la espectroscopía de masas en tándem, proteómica basada en gel y solución. Retomamos posteriormente la espectroscopía de masas más a detalle, las aplicaciones de la proteómica, la importancia actual, el impacto en la salud, el entendimiento de las enfermedades, el auge actual y finalmente el futuro de la misma. Como introducción, debemos entender o más bien recordar que la proteómica como tal es el estudio del proteoma, el cual es una analogía al término genoma y básicamente está definido como el agregado de todas las proteínas expresadas por una célula u organismo, haciendo énfasis en la cuantificación, localización, modificaciones, interacciones y actividades, así como una identificación y relación entre el genotipo y el fenotipo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Y básicamente es el camino de cómo la información genética, o también conocido como genotipo, llega hasta la función metabólica, o también conocida como fenotipo. Esto tiene muchos pasos. Primero, las porciones del genoma se transcriben, produciendo el transcriptoma, el cual se dirige a la síntesis de las proteínas o el proteoma, el cual es el que nos interesa a nosotros, y finalmente el proteoma genera muchas actividades las cuales son responsables de sintetizar o degradar algunos componentes del metaboloma. Bueno, el proteoma como tal es un término que aparece si no hasta 1994 y como ya se mencionó era una equivalencia del concepto genoma, pero este describe el conjunto completo de las proteínas que se expresan según el genoma y los factores externos durante la vida de una célula. El proteoma es un complemento asemejando la base de datos o un conjunto de proteínas producidas por el organismo en vivo. Y vemos en la imagen de la derecha una simulación computarizada de algunas proteínas donde se ven las estructuras secundarias y terciarias. Aclarando, la proteómica básicamente es el estudio a gran escala de las proteínas, donde se busca la estructura y funciones fisiológicas. Como ya se sabe, las proteínas son componentes celulares o bien las biomoléculas por excelencia. El término proteómica aparece hasta 1997 y básicamente la palabra proteoma es la combinación de la palabra proteína y genoma. Aquí al lado derecho podemos observar un modelo de las proteínas de levadura y sus interacciones. Los objetivos principales de la proteómica son estudiar los productos genéticos, codificados por un gen en particular. Los estudios de la proteómica se consideran como una herramienta poderosa para poder proporcionar una mejor comprensión de un organismo en comparación con la genómica. Además, la proteómica es particularmente útil para el comprendimiento y la elucidación de los eventos de señalización celular. Como podemos ver al lado izquierdo tenemos un mapa de las proteínas que pertenecen a una célula y su ubicación en la misma. Como ya se mencionó, la proteómica es una rama de la biología que se encarga de estudiar las proteínas sintetizadas en las células y generalmente requiere la separación de las mismas en un gel en dos dimensiones o bien en una cromatografía, principalmente de líquidos. Después se identifican por distintos métodos y la más común es la espectroscopía de masas o la espectroscopía de masas en tándem. La proteómica nos permite la comparación de las proteínas y generalmente se utiliza un marcaje isotópico, por sus siglas en inglés, ICATS, y en español quiere decir etiquetas de afinidad marcadas isotópicamente, las cuales haciendo una referencia sería el equivalente a utilizar colorantes fluorescentes para la identificación de alguna otra biomolécula. Solo que las ICATS permiten el marcaje de las proteínas
y nos ayuda a identificarlas y separarlas más fácilmente. Aquí se ve la estructura general de las ICATS, las cuales requieren un grupo reactivo, un enlazador y una biotina. El yodoacetilo nos funciona como un grupo enlazador, el cual, por ser muy reactivo, nos permite unirse a los residuos de cisteína. El enlazador permite o puede contener más bien 8 hidrógenos o en su defecto puede contener 8 deuterios, siendo más liviana la molécula con hidrógenos y más pesada la de deuterios. Esto se utiliza para que la velocidad de flujo a través de la columna de cromatografía sea distinta. Además, se utiliza la biotina, que es una coenzima por la cual generalmente se usa en biotecnología, ya que es una herramienta donde se puede unir fácilmente a la proteína avidina, la cual está inmersa en las columnas cromatográficas de resina y nos ayuda al aislamiento de las proteínas de interés. El análisis proteómico consta de algunas etapas. Primero se obtiene la muestra, esta es separada, se digiere, se analiza por espectroscopía de masas y finalmente se identifica. Hablando un poco más ampliamente de esto, primero la muestra se obtiene, ya sea de células, tejidos, fluidos celulares. Esta misma se separa generalmente por electroforesis en 2 dimensiones o bien una cromatografía en líquidos. Ya que tenemos la proteína de interés, ahora se puede hacer una digestión proteolítica, donde la mezcla de péptidos, al ser más pequeños, nos permite un análisis más fácil. Una vez que obtenemos el espectro, el mismo puede ser comparado ya sea en una base de datos o bien con ayuda de un programa bioinformático y así poder identificar la proteína. En caso de no encontrarla, generalmente puedes realizar más pruebas para su identificación. Los desafíos de la proteómica incluyen la identificación de todas las proteínas expresadas en muchas condiciones diferentes, como la salud y la enfermedad, y la caracterización de modificaciones, interacciones y estructura de proteínas. Como podemos ver en el diagrama, el estudio de la proteómica permite al investigador comprender cómo es que surgen algunas de las enfermedades gracias a la dinámica genotipo-fenotipo y que ésta a su vez se encuentra muy asociada a las condiciones ambientales, pues estas pueden causar mutaciones sobre el genotipo de un individuo, como es el caso de la luz ultravioleta, los virus o los transposones. En muchas ocasiones, estas modificaciones son realizadas por enzimas que pueden poseer alteraciones genéticas específicas que causan algunas de las patologías humanas. Dicha información puede proporcionar una base para comprender variantes genéticas, funciones y mecanismos de acción necesarios para desarrollar los medios para diagnosticar, tratar y proteger contra alguna enfermedad. La espectrometría de masas desempeña un papel crucial para permitir el análisis de proteomas y suele ser el método de elección para identificar las proteínas presentes en los sistemas biológicos. Para esto, la proteómica se sostiene sobre una amplia serie de técnicas que les voy a describir a continuación. El proteoma puede ser analizado con nuevas técnicas basadas en solución. Esto se refiere a que no se usa un gel. Las técnicas pueden ser clasificadas en 2 principales divisiones, las bottom-up y las top-down. Como podemos ver en la imagen, las bottom-up están divididas en las proteómicas clásicas y las proteómicas de shotgun, y en cambio las top-down no tienen una clasificación como tal, pero lo que las hace iguales a estas 2 técnicas es que ambas son analizadas por espectrometría de masas para poder identificar las proteínas. Después de haber completado la segunda dimensión de electroforesis,
Las proteínas incrustadas en el gel van a aparecer en forma de manchas. Estas van a poder ser visualizadas mediante métodos de tinción. Rutinariamente van a ser tinciones colorimétricas, como la tinción azul o plateada de Comasie. La proteína dentro del gel se va a digerir enzimáticamente al introducir tripsina en la pieza de gel. Los péptidos trípticos que van a resultar se van a extraer del gel y van a ser analizados por espectrometría de masas o espectrometría de masas en tándem. Así vamos a adquirir los datos necesarios para identificar la proteína que va a estar dentro de esta mancha del gel. Esta identificación se realiza mediante un software diseñado para comparar este tipo de datos, los cuales van a contener grandes cantidades de información de secuencias genómicas o de proteínas. Como complemento a la técnica previamente mencionada, se han desarrollado técnicas cromatográficas basadas en soluciones que nos van a permitir un análisis directo en la línea de espectrometría de masas de protomas. De forma análoga a Turing-Page, estos métodos basados en soluciones suelen utilizar al menos dos esquemas de fraccionamiento diferentes para separar péptidos proteínas antes de que entren en el espectrómetro de masas. Si bien se han propuesto muchas combinaciones diferentes, la más efectiva y popular ha resultado ser el intercambio catiónico fuerte SCX, seguido de cromatografía líquida de alto rendimiento en fase inversa. Este método, denominado MURPIR por sus siglas en inglés Multidimensional Protein Identification Technology, ha demostrado la capacidad de identificar miles de proteínas por estudio de protoma. En el esquema podemos ver que las proteínas extraídas de un listado celular se digieren primero en péptidos. El digestado se separa principalmente por SCX y las fracciones recogidas se van a cargar a una columna RP que se acopla directamente en la línea espectrómetro de masas. En el espectrómetro de masas se puede seleccionar y adquirir dinámicamente los datos necesarios para poder identificar los péptidos a medida que se van diluyendo en la columna RP. Una limitación del MURPIR comparada con la técnica anterior, Turing-Page, es su incapacidad para medir directamente la abundancia relativa de proteínas en diferentes muestras de protoma. La siguiente técnica de la cual les voy a hablar es la protómica de proteínas intactas top-down. Antes que nada es importante que sepamos que las proteínas en los sistemas biológicos existen en una variedad de isoformas. Muchas de estas modificaciones van a afectar la actividad proteica, la localización y la función celular. La protómica top-down mide inherentemente las diferencias en las isoformas de proteínas, ya que las modificaciones post-transcripcionales van a provocar un cambio en la masa de la proteína intacta y van a brindar una oportunidad única para caracterizar estas isoformas presentes en un sistema biológico. Sin embargo, la identificación de la proteína y la caracterización de las isoformas se va a complicar por el espacio adicional de parámetros requerido para la búsqueda en base de datos debido a la gran cantidad de modificaciones dinámicas requeridas para identificar correctamente las isoformas. Puede resultar extraño decir que es más fácil detectar fracciones de las proteínas que a cadenas largas de ellas, la proteína intacta. Además, la detección de proteínas se vuelve más difícil a medida que aumenta el tamaño de la proteína debido a que la señal de la proteína se divide en más estados de carga, un mayor número de isoformas y distribuciones de isótopos más grande, entre otras cosas. De hecho, la protómica comenzó con la metodología top-down, pero la metodología bottom-up actualmente proporciona más identificaciones de proteínas. Como ya les había mencionado en el diagrama de flujo, para el análisis protómico ocupamos espectrometría de masas.
Si bien la separación de alta resolución son críticas para el análisis de mezclas de proteínas complejas, la espectrometría de masas es indiscutiblemente la tecnología que ha impulsado la revolución protómica. Aunque ha existido durante aproximadamente un siglo, la espectrometría de masas ha ganado una mayor importancia con el desarrollo de técnicas para identificar rápidamente proteínas. Hay muchas razones diferentes por las cuales la espectrometría de masas ha alcanzado una posición destacada dentro del campo de la protómica. Una de ellas es su alta sensibilidad, lo que permite identificar con éxito las proteínas y péptidos presentes en el rango bajo y en un rango alto. Estos rangos son de 10 a la menos 15 mol a 10 a la menos 18 mol. También la espectrometría de masas nos permite separación de péptidos de complejas mezclas protómicas. Una desventaja de la espectrometría de masas es que para su identificación depende de la bioinformática. Como ya nos han mencionado mis compañeros, las moléculas de una muestra dada se ionizan y el primer espectrómetro, designado MS1, separa los iones por su relación proporcional de masa y carga. Los iones de una relación MZ particular que provienen de MS1 se seleccionan y luego se dividen en fragmentos de iones más pequeños, por ejemplo, por disociación inducida por colisión, reacción de molécula iónica o fotodisociación. Estos fragmentos se introducen luego en el segundo espectrómetro de masas, MS2, que a su vez los detecta y nuevamente separa los fragmentos por su relación masa-carga. El paso de la fragmentación permite identificar y separar iones que tienen relaciones MZ muy similares en espectrómetros de masas regulares. La espectrometría de masas en tándem permite que los péptidos obtenidos de una digestión enzimática de una mezcla compleja de proteomas se fragmenten de tal manera que se pueda obtener suficiente información de secuencia para su identificación inequívoca, mientras que las proteínas se identifican típicamente a través de la identificación tándem de sus sustitutos peptídicos. Los métodos para caracterizar proteínas intactas se están volviendo cada vez más populares. En tándem dependiente de datos, el espectrómetro de masas realiza un escaneo para registrar las masas de péptidos que pueden detectarse durante un análisis de cromatografía líquida de fase inversa de una muestra de proteoma complejo. El espectrómetro de masas aísla el péptido que produce la señal más intensa, es decir, la que tiene la relación MZ 1789-8007, y lo somete a una disociación reducida por colisión. El espectrómetro de masas detecta los iones de fragmentos resultantes y posteriormente se utilizan para identificar el péptido en un análisis bioinformático de los datos. El espectrómetro de masas luego aísla el siguiente péptido más intenso y recoge su espectrómetro tándem. Los estudios proteómicos están adquiriendo en los últimos años una gran relevancia, fundamentalmente en lo que hace referencia a su aplicación a la patología humana. Con este fin, se están realizando un gran número de estudios en plasma humano, tejidos y diversos líquidos biológicos. A diferencia del genoma, el proteoma varía constantemente según el estado y la naturaleza de la célula. Estas variaciones pueden producirse por una situación patológica, así como el tratamiento con un fármaco o los cambios ambientales a los que la célula puede estar sometida. Debido a su elevada sensibilidad y la capacidad de realizar estudios a la escala masiva, la espectrometría de masas es una técnica que se ha utilizado ahora para realizar estudios poblacionales de genotipificación y detectar de manera simultánea y a bajo costo múltiples patógenos. Por otra parte, la electroforesis bidimensional sigue siendo la técnica más resolutiva y empleada en los análisis proteómicos, ya que permite aislar las proteínas mediante una doble separación en un gel 2D en fase al punto isoeléctrico y al peso molecular. No obstante, sus limitaciones han provocado el desarrollo de una técnica alternativa como es la tecnología diferencial en gel de electroforesis. Por estas razones, a la hora de hablar de proteómica y las principales ideas de aplicación, podemos identificar principalmente detección de biomarcadores moleculares de patologías, comparar composición entre organismos, análisis de anticuerpos, así como el análisis de estructuras celulares y estudio de modo de acción de drogas, medicamentos y su toxicidad en el usuario.
También se habla de determinación del peso molecular, determinación del punto isoeléctrico, secuencia de aminoácidos, cuantificación de proteínas, identificación de biomarcadores e identificación del fármaco objetivo. Por otra parte, ecológica y evolutivamente hablando, con la proteómica podemos observar con detalle la interacción a nivel molecular de los organismos con su medio, lo que permite estudiar procesos de especiación y en particular para identificar y caracterizar las proteínas y los genes involucrados en los procesos de diferenciación adaptativa. Sin embargo, también se emplea en el área de alimenticia para la búsqueda de nuevos compuestos bioactivos, evaluando la seguridad de los alimentos, como por ejemplo la autenticación de especies, adulteraciones y trazabilidad de alimentos, identificación de microorganismos y marcadores de deterioro, y la identificación de proteínas alergénicas en alimentos. También encontramos en un artículo la aplicación de la proteómica como marcador en la enfermedad del Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. El diagnóstico temprano de trastornos neurodegenerativos como lo es la enfermedad del Alzheimer es extremadamente importante para iniciar el tratamiento a fin de mejorar el pronóstico de los pacientes. La limitante del rastreo de la enfermedad fue la escasez de biomarcadores identificados. Finalmente, se planteó el uso de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo como una herramienta potencial de diagnóstico para ensayos clínicos sobre deterioro cognitivo leve en pacientes con Alzheimer incipiente. En la población general, se vio que en la población general la creciente evidencia demuestra la alta sensibilidad y especificidad de los biomarcadores del líquido cefalorraquídeo para la enfermedad, lo que contribuye a un diagnóstico preciso y más temprano. Debido a que el líquido cefalorraquídeo está en contacto directo con el espacio extracelular en el cerebro, se considera que los biomarcadores aquí reflejan los cambios bioquímicos en el cerebro mejor que otros fluidos biológicos como el plasma, el suero o la orina. En los últimos años, varios estudios confirmaron el valor diagnóstico de la llamada firma AD o perfil AD en el líquido cefalorraquídeo. Como sabemos, la proteína tau es una proteína que comienza a acumularse en pacientes con Alzheimer. Como lo mostramos aquí, como se muestra aquí en el artículo en las gráficas, bajos niveles de A-beta 42 y niveles de tau total y de tau fosforilada en treonina, que es la p-tau, típicamente encontrada en pacientes con la enfermedad, es típicamente mayor encontrada en pacientes con la enfermedad en comparación con sujetos de control cognitivamente normales. En resumen, encontraron que los niveles bajos de A-beta 42, tau alto, tau total alto y p-tau en el líquido cefalorraquídeo reflejaban la disposición de A-beta 42 en placas, lo que indicaba un daño y degeneración neuronal y patología neurofibrilar neocortical. Esto le permitió a los investigadores establecer un biomarcador que le permitiera a los médicos en poder diagnosticar la enfermedad a una etapa aún más temprana y que ésta tuviera menor repercusión en quien la padece y así poderle dar una mejor calidad de vida. La proteómica, como cualquier área de estudio, es una área que sigue en desarrollo. La secuenciación de numerosos genomas, incluyendo el genoma humano, ha proporcionado información de la secuencia primaria de miles de proteínas. Sin embargo, se desconoce la identidad y la función de muchas de estas moléculas. Además, tal como ya hemos contado, las alteraciones estructurales de muchas proteínas, por ahora, no pueden predecirse solo con la secuencia de ADN o en ARN, debido al corte y el empalme alternativo de los RNA mensajeros o a las modificaciones químicas que se producen después de la traducción. De este modo, la atención de algunos bioquímicos y biólogos moleculares se centra en intentar comprender la complejidad de estos procesos y así aproximarse al conocimiento de la estructura y función del conjunto de proteínas que conforman el proteoma. Debido a esto, las
metodologías continúan mejorándose, como hemos visto en el caso de la implementación de cromatografía líquida para aumentar la resolución o modificaciones de la espectroscopía de masas para analizar péptidos de mayor tamaño. Porque, recapitulando un poco, los objetivos de la proteómica son básicamente dos. El primero, que es el estudio de los cambios globales de la expresión de las proteínas celulares en el tiempo, y la determinación de la identidad y las funciones de todas las proteínas producidas por los organismos. Hoy día, los investigadores son capaces de descifrar un genoma completo, pero aún no comprenden la función e interacciones globales de la mayoría de las proteínas. Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya quedado claro, y en caso de que quisiesen saber más al respecto, estas son las referencias en las cuales basamos la presentación.